El mundo no anuncia cuando empieza a quebrantarte. Lo hace en silencio, a través de pequeños compromisos que te dices a ti mismo que son inofensivos, a través de momentos en que tu amabilidad se confunde con debilidad y tu paciencia es cosechada por quienes no sienten nada cuando toman. Maquiavelo comprendió esto mucho antes de que la psicología moderna lo expresara. El poder no lo toman los puros, lo toman los preparados. Desde la infancia te enseñan a ser bueno, a ser justo, a esperar tu turno. Sin embargo, el mundo al que entras como adulto no recompensa nada de esto, a menos que vaya acompañado de la capacidad de defenderte sin disculparte. Cada traición que experimentas no es un accidente, sino una lección que te da la realidad, que pone a prueba si permanecerás blando en un sistema diseñado para explotar la blandura. La crueldad, en su forma más auténtica, no es crueldad. Es claridad, es la decisión de ver a las personas como son, en lugar de como deseas que sean. De reconocer que bajo los modales y la moral se esconden el egoísmo, el miedo y el ansia de control. En el momento en que te niegas a aceptar esto, te vuelves predecible, y la previsibilidad es la moneda que utilizan los depredadores. En tu mente ya existe una guerra entre el yo que busca la aprobación y el yo que busca la supervivencia. Y el mundo te presiona a diario para que dejes que la supervivencia pierda. La psicología oscura no se trata de manipulación por deporte, sino de comprender los mecanismos de la influencia para que nunca seas influenciado inconscientemente en contra de tus propios intereses. El individuo despiadado no reacciona emocionalmente a la provocación. Observa, calcula y elige respuestas que buscan la dominación a largo plazo en lugar del alivio a corto plazo. Cuando Maquiavelo escribió que es más seguro ser temido que amado, no estaba elogiando el mal, sino advirtiéndote que el amor sin respeto se convierte en derecho, mientras que el miedo anclado en la consistencia crea límites que nadie se atreve a cruzar. La psicología moderna lo confirma mediante las jerarquías de dominación y el refuerzo conductual. Las personas te tratan según lo que pueden hacer sin consecuencia. Cada vez que toleras la falta de respeto, les enseñas a los demás que el precio de maltratarte es cero. Ser despiadado significa elevar ese precio, primero internamente y luego externamente, mediante la acción. Significa eliminar la versión ingenua de uno mismo que creía que el esfuerzo por sí solo garantizaba la recompensa y reemplazarla por una estratega que entiende la oportunidad, la influencia y el silencio. El silencio es especialmente peligroso porque oculta la intención. Quienes hablan demasiado revelan debilidad. Quienes observan controlan el tablero. El mundo destruye a quienes explican sin cesar. Buscan validación antes de actuar. Esperan que la justicia los salve. Deja intactos a quienes aceptan que la vida no es un aula moral, sino un campo de batalla de incentivos. Esto no significa abandonar la ética, significa dejar de sacrificarse en altares ante los que nadie más se arrodilla. La crueldad es autodefensa emocional agudizada hasta convertirse en filosofía. Es saber cuándo alejarse, cuándo atacar, cuándo esperar y cuándo dejar que otros te subestimen, porque confunden tu moderación con incapacidad. La transformación es interna. Antes de ser visible, tu empatía se vuelve selectiva. Tu generosidad estratégica. Tu confianza condicional. Dejas de preguntarte por qué la gente se porta mal y empiezas a preguntarte cómo predecir y neutralizar su comportamiento. El mundo no puede quebrantar a alguien que comprende sus reglas, porque la comprensión elimina la sorpresa, y la sorpresa es el arma contra los desprevenidos. Cuando te vuelves despiadado, no por odio, sino por conciencia, el mismo mundo que una vez te aplastó, empieza a ponerte a prueba menos
porque detecta resistencia. El poder reconoce el poder, incluso en silencio, y retrocede cuando siente que ya no se trata de una víctima, sino de una fuerza consciente que ha decidido no ser consumida. Este es el primer umbral, donde la comodidad muere y la percepción se agudiza, donde te das cuenta de que la misericordia sin fuerza es rendición y la fuerza sin conciencia es caos. Así, te forjas en disciplina, paciencia e intensidad controlada, convirtiéndote en alguien que ya no se deja moldear por la circunstancia, sino que moldea los resultados mediante una determinación serena, la perspicacia psicológica y la disposición a soportar la soledad mientras otros se disuelven en el ruido. Este cambio interior marca el inicio irreversible de la autoridad sobre uno mismo y la propia realidad externa. Una vez que cruzas el primer umbral, empiezas a notar algo inquietante. La mayoría de las personas no se ven afectadas solo por fuerzas externas, sino porque nunca aprendieron cómo opera realmente el poder bajo la superficie de la moralidad. La sociedad premia las apariencias, no las verdades, y quienes se aferran al idealismo sin estrategia son lentamente desbordados por quienes dominaron el juego oculto desde temprana edad. Maquiavelo advirtió que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, lo que significa que la percepción prevalece sobre la realidad. Y la psicología moderna lo confirma mediante el sesgo cognitivo y la teoría de la dominación social. El individuo despiadado comprende que tener razón es irrelevante si parece débil, y ser moral carece de sentido si no puede imponer límites. El mundo percibe la vacilación como sangre en el agua. Se mueve más rápido contra quienes dudan de sí mismos. Cada vez que retrasas la acción para buscar seguridad, alguien más avanza sin pedir permiso. Así es como se forman las brechas de poder, no por la genialidad, sino por la decisión. Dentro de ti, todavía hay resistencia, una voz que equipara la crueldad con la insensibilidad, pero esa voz fue condicionada por sistemas que se benefician de tu obediencia. La verdadera crueldad no es insensibilidad emocional, es dominio emocional. Aún sientes ira, miedo, empatía, pero ya no permites que estas emociones tomen el control. En cambio, se convierten en datos, señales para analizar en lugar de impulsos a obedecer. Las personas que carecen de esta habilidad son fáciles de manipular porque sus reacciones son predecibles. Provócalas y explotan. Elógialas y se ablandan. Ignóralas y se desploman en su interior. Una vez que ves este patrón, no puedes ignorarlo, y la ilusión de igualdad se disuelve. El poder no se distribuye uniformemente, se acumula donde convergen la conciencia, la influencia y la moderación. La mente despiadada se entrena para anticiparse a varios movimientos, entendiendo que el sacrificio de hoy puede ser el dominio de mañana. Aprende a desapegarse emocionalmente de los resultados, mientras se compromete plenamente con la estrategia intelectualmente. Este desapego a menudo se confunde con frialdad, pero en realidad es liberación de la constante extorsión psicológica que otros imponen a través de la culpa, la obligación y las expectativas. Maquiavelo comprendía que las alianzas son temporales. La lealtad condicional y la gratitud expira rápidamente una vez satisfecha la necesidad. Esto no es cinismo, sino reconocimiento de patrones. La psicología conductual moderna demuestra que los humanos nos guiamos por el refuerzo, no por los principios, y nos alineamos con quien controle los recursos, la validación o la protección. Al interiorizar esto, dejamos de idealizar las relaciones y comenzamos a gestionarlas conscientemente. Nos volvemos selectivos con el acceso a nuestro tiempo, energía y vulnerabilidad, porque el acceso es poder. Quienes lo reciben sin ganárselo, eventualmente lo usarán en nuestra contra. El mundo destruye a quienes dan sin parar.
sin estructura, que perdonan repetidamente sin consecuencias, que confunden la familiaridad con la seguridad. La crueldad nos enseña que las consecuencias son el lenguaje que el inconsciente mejor entiende. Ya no discutimos nuestros límites, los imponemos silenciosamente, con constancia y sin teatro emocional. El silencio se convierte en una herramienta, la ausencia en un mensaje y la paciencia en un arma más afilada que la ira. La persona despiadada no se apresura a corregir la falta de respeto. Deja que los patrones revelen la intención y luego responde de maneras que cambian la dinámica para siempre. El miedo, cuando se arraiga en la imprevisibilidad y la consistencia, estabiliza los sistemas con mayor eficacia que el amor arraigado en la necesidad. Por eso, los líderes que intentan ser queridos pierden autoridad, mientras que quienes se mantienen distantes pero justos exigen lealtad sin implorarla. Internamente, esta etapa es incómoda, porque requiere abandonar la fantasía de que solo la bondad te protege. Empiezas a ver cuántas veces fuiste puesto a prueba y fracasaste, no por ser incapaz, sino por no estar dispuesto a aceptar la incomodidad. La crueldad exige soledad, porque una vez que ves con claridad, las conversaciones casuales se sienten vacías y los vínculos superficiales, peligrosos. Superas los entornos antes de que te expulsen, y esto crea una soledad silenciosa que muchos confunden con pérdida, pero que en realidad es purificación. El mundo ya no te destroza de la misma manera, porque dejaste de presentarle debilidades expuestas. Te mueves más despacio, hablas menos y actúas con intención, y al hacerlo, pasas de ser un participante del caos a un arquitecto de resultados. Aquí es donde el poder deja de sentirse externo y comienza a sentirse interno, arraigado en el autocontrol más que en las circunstancias. Y una vez que este cambio se estabiliza, la regresión se vuelve casi imposible, porque la conciencia, una vez agudizada, no se vuelve a embotar voluntariamente. A medida que profundizas en esta conciencia, empiezas a reconocer una verdad más peligrosa. El mundo no solo quebranta a los débiles, sino que resiente activamente a quienes se niegan a seguir siendo débiles. Cuando cambias, cuando te vuelves más controlado, más distante, más deliberado, la gente siente la pérdida de acceso, aunque no pueda expresarlo. Aquí es donde surge la resistencia. Sutil al principio, luego manifiesta porque tu transformación altera los contratos inconscientes que una vez firmaste al ser amable, disponible y predecible. Maquiavelo comprendía que los cambios de poder provocan hostilidad no porque hayas actuado mal, sino porque ya no eres útil de la misma manera. La psicología moderna describe esto como una amenaza al estatus. Cuando otros perciben tu creciente autonomía, te ponen a prueba para ver si la antigua versión de ti puede resucitar. Te provocan, te hacen sentir culpable, te recuerdan quién solías ser, con la esperanza de que la nostalgia te debilite. La crueldad es necesaria aquí más que nunca, porque esta fase determina si tu evolución se estabiliza o se derrumba bajo la presión social. Debes aprender que dar explicaciones es una forma de autotraición cuando se dan a quienes no han obtenido claridad. El silencio preserva el poder porque niega a los demás la retroalimentación emocional que buscan para recalibrar el control sobre ti. La mente despiadada acepta ser malinterpretada como el precio de la soberanía. Dejes de corregir narrativas falsas, comprendiendo que quienes importan observan el comportamiento, no los rumores, y que quienes no importan son irrelevantes, independientemente de la opinión. Este desapego emocional a menudo se confunde con arrogancia, pero en realidad es la ausencia de inseguridad. Internamente, una claridad más fría comienza a reemplazar la turbulencia emocional
que una vez rigió tus decisiones. Y ahí no va. Cerrar el tema porque comprendes que algunas dinámicas están diseñadas para mantenerte atrapado en bucles interminables de justificación y reacción. Maquiavelo advirtió contra confiar en la buena voluntad de los demás, no porque la amabilidad sea escasa, sino porque es inestable bajo presión. La psicología lo confirma a través del comportamiento de respuesta al estrés. Bajo amenaza, la mayoría de las personas recurren a la autopreservación, no a la lealtad. Una vez que aceptas esto, la traición pierde su efecto, porque la anticipaste mucho antes de que ocurriera. La anticipación es el antídoto contra el trauma. El individuo despiadado entrena su percepción para detectar patrones con anticipación en cambios de tono, inconsistencias en el comportamiento, la sutil retirada del respeto que precede al desafío abierto. Para cuando los demás se dan cuenta de que una relación o alianza está fracasando, tú ya estás reposicionándote. Esto no te vuelve paranoico, te hace adaptable. El mundo destruye a quienes se involucran emocionalmente en resultados que no pueden controlar, pero no puede destruir a quien mantiene su movilidad psicológica. La movilidad es poder. Aprendes a desprenderte de lugares, roles e identidades que ya no te sirven, entendiendo que el estancamiento es una forma lenta de muerte en la crueldad. Te enseña a abandonar barcos que se hunden sin ceremonias, culpa ni salidas dramáticas. Simplemente retiras tu presencia y los sistemas colapsan por sí solos al verse privados de lo que los sustentaba. Esto no es venganza, es una consecuencia natural. A medida que tu disciplina interior se fortalece, te das cuenta de que la mayoría de los conflictos son innecesarios. Las personas revelan sus intenciones a través del comportamiento repetido. Y una vez que la intención es clara, la respuesta se vuelve simple. Dejas de involucrarte en batallas que no te ofrecen ninguna ventaja estratégica, reservando energía para momentos que realmente cambian tu posición. Esta moderación crea un aura de peligro silencioso, porque la imprevisibilidad combinada con la calma inquieta a quienes se basan en el caos emocional para dominar a los demás. Maquiavelo comprendió que el miedo arraigado en la incertidumbre es más poderoso que el miedo arraigado en la brutalidad. Y la neurociencia moderna confirma que lo desconocido desencadena respuestas de estrés más profundas que la amenaza. Te conviertes en ese desconocido al negarte a ser accesible emocionalmente cuando se te pida. Internamente, esta fase se siente como una muda de piel. Los viejos reflejos son difíciles de eliminar y a veces te sorprendes queriendo revertir, explicar, suavizar, buscar la armonía a tu costa. Cada vez que resistes ese impulso, refuerzas una nueva identidad en una que no necesita permiso para existir. El mundo percibe este cambio y recalibra su enfoque hacia ti, porque ya no encuentra las palancas familiares que antes funcionaban. Ya no te provocas, culpas ni distraes con facilidad. En este estado, incluso la soledad se siente diferente, no vacía, sino llena de energía, porque ya no estás solo con la duda, sino con la intención. Esta es la etapa donde la crueldad deja de ser un mecanismo de defensa y se convierte en una filosofía integral de autoconservación. Claridad y dominio controlado sobre tu realidad interior y exterior. Al llegar a esta etapa, empiezas a comprender que la crueldad no es algo que se activa en momentos de crisis. Es una postura básica ante la realidad misma. El mundo destruye a quienes viven de forma reactiva, a quienes esperan permiso, a quienes esperan que las circunstancias mejoren antes de tomar el control. Ya no esperas, tú inicias. Maquiavelo observó que la fortuna favorece a los audaces, no porque la suerte ame el coraje, sino porque la acción decisiva doblega la probabilidad. La psicología moderna define esto como agencia, la creencia y el comportamiento de que eres el principal impulsor de los resultados. Quienes carecen de agencia
sienten que la vida les sucede. Quienes la tienen, sienten que la vida les responde. La crueldad es el cultivo de la agencia despojada de ilusiones sentimentales. Dejas de enmarcar las experiencias como injustas o personales y empiezas a verlas como puntos de referencia en un sistema más amplio. Cuando aparecen obstáculos, no te preguntas por qué existen. Te preguntas cómo se pueden utilizar. Este cambio por sí solo separa a quienes se ven aplastados por la presión de quienes se ven agudizados por ella. Internamente el miedo no desaparece, pero cambia de textura. Se vuelve más silencioso, más centrado, menos paralizante. Entiendes que el miedo no es un enemigo, sino una señal de que algo importante está en juego. Y la crueldad te enseña a acercarte a esa señal en lugar de alejarte de ella. El mundo está diseñado para poner a prueba los umbrales, y la mayoría de la gente se retira a la primera señal de resistencia, confundiendo la incomodidad con el peligro. Ya no que ambas cosas. Maquiavelo advertía que quienes dependen de la comodidad se vuelven frágiles. Y la neurociencia ahora confirma que la evasión fortalece la ansiedad, mientras que la exposición controlada desarrolla la resiliencia. Eliges deliberadamente la dificultad, no por ego, sino porque revela influencia tanto dentro de ti como dentro de los sistemas. A medida que aumenta tu tolerancia a la presión, también aumenta tu capacidad para mantener la calma mientras otros entran en pánico. La calma bajo estrés es una de las formas de poder más raras e intimidantes, porque indica que no estás improvisando, estás operando desde la preparación. Las personas lo perciben intuitivamente y ajustan su comportamiento a tu alrededor, a menudo sin saber por qué. Las conversaciones se vuelven más breves, las negociaciones más cautelosas y los intentos de manipulación menos frecuentes. Dejas de ser un entorno emocional que otros puedan explotar. En esta etapa, la moralidad se vuelve estratégica en lugar de performativa. Sigues actuando con principios, pero ya no los publicitas ni esperas reconocimiento. Maquiavelo comprendía que la virtud es más efectiva cuando parece natural, no anunciada, y la psicología confirma que las señales morales evidentes a menudo enmascaran la inseguridad. La crueldad elimina la necesidad de ser visto como bueno y la reemplaza con la necesidad de ser eficaz. La eficacia crea estabilidad y la estabilidad crea influencia. También empiezas a ver cuánto de lo que la sociedad llama amabilidad es en realidad miedo al conflicto, y cuánto de lo que llama crueldad es simplemente claridad impartida sin anestesia. Eliges la claridad. Esta elección te cuesta conexiones superficiales, pero te otorga algo más raro: respeto por ti mismo. El respeto por ti mismo no se construye con afirmaciones ni elogios externos. Se construye con la evidencia repetida de que no te abandonarás bajo presión. Cada vez que estableces un límite, cada vez que actúas a pesar del miedo, cada vez que te alejas de lo que ya no te sirve, depositas credibilidad en tu propio sistema nervioso. Con el tiempo, esta confianza interna se fortalece, y con ella viene una confianza arraigada que no se ve afectada por la crítica ni el aislamiento. El mundo destruye a las personas, haciéndoles dudar de sí mismas. No puede quebrantar a alguien que se ha demostrado a sí mismo que puede soportar la incomodidad sin derrumbarse. La crueldad también refina tu sentido del tiempo. Aprendes que no todas las verdades deben decirse de inmediato, ni todos los movimientos deben hacerse públicamente. El silencio, la demora y la moderación se convierten en herramientas en lugar de debilidades. Maquiavelo enfatizó la importancia de parecer adaptable sin perder la estabilidad interna, y la psicología estratégica moderna lo refleja a través de la teoría de la flexibilidad. Te flexionas sin romperte, te adaptas sin perder el rumbo. Otros malinterpretan esto como pasividad,
hasta que los resultados revelan lo contrario. Para cuando los resultados se materializan, es demasiado tarde para interferir. Esta fase se caracteriza por una confianza silenciosa que no busca la confrontación, pero tampoco la evita. Estás preparado para ambas cosas, y esa preparación se irradia hacia afuera. El mundo percibe cuando alguien ya no negocia su valor internamente y responde de manera diferente, con más cautela, más respeto y a veces más hostilidad. Lo aceptas todo sin perturbación emocional, porque tu centro de gravedad ya no está externo. La crueldad ha hecho su trabajo. Te ha anclado a ti mismo tan firmemente que el caos pierde su capacidad de desorientarte y la presión se convierte simplemente en otro medio a través del cual te mueves con un control deliberado en la etapa final. Comprendes la verdad más profunda que Maquiavelo insinuó, pero nunca expresó directamente. La crueldad no consiste en dominar a los demás, sino en volverse ingobernable desde dentro. El mundo destruye a las personas al secuestrar su autoridad interior, al convencerlas de externalizar su autoestima, dirección e identidad a sistemas, relaciones y aprobación fugaz. Cuando esa autoridad interior desaparece, el control se vuelve fácil para quien sabe qué botones pulsar. Ya no es susceptible de presión. Tu sentido de identidad ya no es negociable. Y esto es lo que te hace peligroso de la forma más sutil. Ahora comprendes que la mayor parte del sufrimiento nunca fue causado por los acontecimientos en sí, sino por tu necesidad previa de certeza, justicia y validación. La crueldad disuelve esa necesidad. Ya no necesitas que la vida tenga sentido emocional para transitarla con eficacia. La ambigüedad deja de sentirse como una amenaza y comienza a sentirse como espacio. Maquiavelo comprendió que quienes necesitan claridad de los demás son fáciles de controlar, mientras que quienes la generan internamente se convierten en líderes por naturaleza. La psicología moderna refleja esto a través del locus de control interno en la creencia de que eres responsable de cómo respondes, independientemente de las circunstancias. Esta creencia reconfigura tu sistema nervioso. El estrés ya no es señal de colapso, sino de compromiso. La pérdida ya no es señal de fracaso, sino de recalibración. Incluso el aislamiento deja de ser un castigo para convertirse en una estrategia, porque la soledad es donde las identidades débiles se disuelven y las fuertes se consolidan. En este punto, dejas de intentar que el mundo te comprenda y te centras en comprenderlo con precisión quirúrgica. Ves patrones donde otros ven caos, incentivos donde otros ven moralidad y ventaja donde otros ven limitaciones. Esto no te hace cínico sino realista. El realismo es la base del poder duradero. El mundo no puede destruir aquello a lo que no puede acceder emocionalmente, y no puede acceder emocionalmente a alguien que ha aceptado la soledad, la incomprensión y, en ocasiones, la antipatía. El miedo al rechazo alguna vez rigió tus decisiones. Ahora el rechazo apenas te afecta. Ya has rechazado versiones más débiles de ti mismo, y eso fue mucho más doloroso que perder la aprobación de los demás. La crueldad ha refinado tu empatía, hasta convertirla en discernimiento. Sigues preocupándote, pero ya no confundes el cariño con el sacrificio. Ayudas cuando se alinea con tus valores y trayectoria, no cuando la culpa lo exige. Esto hace que tu presencia sea más intensa, más intentional. Cuando hablas, la gente te escucha, no porque seas ruidoso, sino porque tus palabras están respaldadas por la coherencia entre pensamiento, acción y consecuencia. Maquiavelo enfatizó que la reputación se construye con la constancia a lo largo del tiempo, y la psicología confirma que la constancia genera confianza con mayor fiabilidad que el encanto. Te vuelves consistente,
no predecible, sino con los pies en la tierra. Los demás perciben que no eres fácil de influenciar, sobornar o chantajear emocionalmente. Y esto, por sí solo, altera su forma de abordarte. El mundo comienza a ponerte a prueba con menos agresividad, porque aprende que las pruebas ya no producen grietas. Cuando llega la presión, la absorbes, la redistribuyes y sigues adelante sin espectáculo. Este es el silencioso final de la crueldad. No domination, sino soberanía. Ya no reaccionas a la vida, la moldeas mediante decisiones deliberadas, moderación estratégica y alineación interior. Incluso el fracaso pierde su poder sobre ti, porque entiendes que el fracaso es solo un dato, a menos que le atribuyas una identidad. El mundo destruye a las personas al convertir los errores en autodefiniciones. Te niegas a hacerlo, extraes lecciones y sigues adelante, más ligero, más agudo, menos apegado. En este nivel, la motivación ya no es exageración emocional, sino claridad existencial. Sabes lo que estás dispuesto a soportar, lo que estás dispuesto a perder y lo que nunca más cederás. Esta certeza te tranquiliza en momentos que desbaratan a otros. No es arrogancia, es aceptación de la realidad sin ilusión. Si el mundo es justo o cruel, entiendes que es indiferente, y la indiferencia se puede navegar, negociar e incluso aprovechar. La transformación final es sutil, pero absoluta. Dejas de buscar la seguridad y comienzas a buscar la solidez. La is temporal. La solidez perdura. El mundo puede seguir ejerciendo presión, pero la presión ya no significa un punto de quiebre. Significa confirmación. La confirmación de que usted se ha convertido en el tipo de persona que Maquiavelo le advertía que fuera mucho antes de que la psicología nombrara los mecanismos. Alguien que ve con claridad, se mueve deliberadamente y no se le puede doblegar fácilmente porque ya ha elegido quién es, y esa elección ya no está sujeta a negociación.